Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es un experto en el cine religioso o de hondo calado, ya que ha estudiado la filmografía de Tom McCarthy, Tarkovsky, Bacta y muy especialmente de Terrence Malick. Es doctor en Humanidades por la Universidad Juan Carlos I y es el autor del cine de Terrence Malick, La esperanza de llegar a casa, y editado por EUNSA. Saludamos a Alzola, Pablo Alzola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. El libro tiene varios capítulos, pero hay uno que me ha llamado poderosamente la atención, pues este cineasta es capaz de trasladar a la gran pantalla lo que dos grandes pintores como Edward Hopper y Andrew White han pintado. ¿Qué destacarías de esa faceta del cineasta? Pues esta relación entre el cine de Malick con la pintura de Edward Hopper y de Andrew Wyeth, bueno, la han destacado ya muchas personas y creo que habría que decir que el primero que la destaco es el director de fotografía de la película Días del cielo, que es Néstor Almendros, y en sus memorias que se titulan Días de una cámara, él dice que, creo recordar, que Malick es una persona que además de tener una cultura americana, también tiene una cultura europea y en general una cultura muy amplia y que tiene muchos conocimientos de pintura. Entonces, él cuenta cómo Malick le daba indicaciones sobre la tarea del director de fotografía, haciéndole referencia no solo a pinturas de Hopper, por ejemplo, la pintura de Hopper que se titula House by the Railroad, que aparece una casa, pues es la inspiración para la casa de Días del cielo, claramente. Pero también Malick, por ejemplo, esto lo ha dicho Almendros y lo ha dicho más gente, Malick se ha fijado mucho en el pintor flamenco Vermeer, Jan Vermeer, sí, y en el uso que hace Vermeer de la luz también, ¿no? Como la luz natural entra a través de las ventanas e ilumina el interior de la habitación. Y luego, en cuanto a Andrew Wyeth, este es un pintor quizá un poco menos conocido que Hopper y que pinta a lo largo del siglo XX y que sobre todo pinta escenas rurales de Estados Unidos, y en ese sentido encaja mucho con algunas escenas del cine de Malick. Por ejemplo, bueno, claramente Días del cielo, ¿no? Hay una pintura de Andrew Wyeth que se llama Christina's World, el mundo de Cristina, donde se ve a una chica inválida que está arrastrándose como puede por un campo de trigo y al fondo se ve una casa. Esa escena, ese cuadro expresa muy bien la atmósfera y un poco el argumento de Días del cielo. No sé si más o menos sí, he apuntado alguna conexión. Sí, bueno, yo mientras leía el libro he ido conectando imagen con pintura y la verdad que me ha sorprendido cómo a través de la fotografía se puede crear una sensación muy similar a la de estos pintores. Eso la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Luego, por ejemplo, yo sé que Kurosawa, por ejemplo, hacía unos storyboards espectaculares que también pueden guardar cierta relación con la forma de trabajar de Malick. Y John Ford, que no sé si pintaba, sé que tenía una forma de hacer la fotografía en sus pelis que también daba la sensación de que estaba pintando un cuadro. Sí, yo de John Ford tampoco sé tanto, sé que él daba mucha importancia al paisaje, al horizonte, ¿no? en sus películas. No conozco si hay una influencia de pintores en la obra de John Ford. Supongo que sí que la habrá. Pero bueno, el caso de Malick es claro. También, no lo he dicho, pero el diseñador de producción de Malick hasta esta última película, que ya no lo ha sido, que es Jack Fisk, sí, ha dicho en alguna entrevista que él se inspira muchas veces en la pintura de Hopper a la hora de diseñar los interiores de las casas, a la hora de hacer el diseño de producción de la película. Él se inspira mucho en Hopper. Sí. Bueno, cuando uno se acerca al cine de Malick entiende, por lo general,
que de alguna manera este hombre pretende que nos encontremos a Dios desde la belleza de las imágenes. Sí. ¿Por qué se considera este cineasta una de las estrellas de lo que se entiende como cine cristiano o cine católico? Bueno, esto creo que es una consideración que hacen algunas personas, quizá otras no. Sí. Creo que si abordamos a Malick desde la idea de cine religioso o cine cristiano, en lo de cine católico ya quizás sería decir demasiado en eso es lo que en algunas te iba películas. A preguntar. Sí. Pero sí, entonces yo creo que lo bueno que tiene el cine de Malick, sobre todo el último cine a partir de El árbol de la vida, donde toca cuestiones de tipo más religioso, lo bueno que tiene es que es un cine muy abierto y donde crea imágenes que tienen una gran fuerza y evocan muchos significados. Entonces, para la persona que sea cristiana, por ejemplo, sí, será capaz de leer esa película, de entenderla desde una perspectiva cristiana. La persona que no lo sea también será capaz de entrar en esa película y de hacerse preguntas muy hondas, pero sin tener que ajustarse a unas categorías cristianas. Aunque también es verdad que de todas las lecturas que se pueden hacer del cine de Malick, me parece que en estas últimas películas pues la lectura cristiana es la que gana la partida, digamos, porque hay algunas referencias concretas que encontramos en las películas que nos llevan o nos sugieren tomar ese camino, ¿no? Algunas citas puntuales de la Biblia, algunas imágenes que responden a iconografía cristiana, por ejemplo. Sí, la verdad es que lo que tú dices, yo creo que también es un cine abierto, también eso es bueno, que sea un cine abierto, porque así sí, desde diferentes ángulos se puede o encontrar a Dios o por lo menos dar sentido a algunas de las preguntas que todos nos hacemos, que el sentido de la vida, sí, aunque se quiera negar ahora en algunos sitios, que las humanidades se quieran apartar a un lado, la religión también se quiera apartar a un lado, sí, a nivel académico yo creo que la religión, la filosofía, la ética, yo creo que son asignaturas que deben seguirse impartiendo. Pero es verdad que lo importante es que sea hacerlo con una mentalidad abierta, donde todo el mundo tenga oportunidad de entrar. Y luego, sí, empezando un poquito por su filmografía, si te parece, hacemos un pequeño repaso de algunas de sus películas, no vamos a hablar de todas. Muy bien. Sí. Yo creo que es interesante acercarse a Malas Tierras, una película protagonizada por Martin Sheen y Sissy Spacek, que es un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados de este director. Ya sabemos que todos los inicios a veces son complicados. ¿Tú qué destacarías de esta película? Bueno, pues, a ver, puedo destacar muchas cosas. Es una película distinta a lo que va a venir después, aunque la que viene posterior a esta, que es Días del Cielo, guarda mucha relación. Quizá el salto venga con la siguiente, que es La Larga Línea Roja, también porque hay un salto temporal, ¿no?, de 20 años. Pero esta primera película me parece que es muy valiosa y también como película, al margen de la trayectoria de Malick, me parece que es una película muy valiosa en cuanto a las interpretaciones que hace Sissy Spacek, que es muy joven, que hace también Martin Sheen. Me parece también muy valiosa en cuanto al tema visual, ¿no?, a la creación de imágenes, que ya las imágenes que aparecen en Malas Tierras tienen una gran fuerza. Y luego también sí que, aunque luego Malick toma estilos distintos, pero en ese origen, en Malas Tierras, yo creo que ya está la semilla de muchas cosas que luego Malick va a desarrollar más. Por ejemplo, la voz en off, que es un rasgo muy característico del cine de Malick, que además es una voz en off que no tiene una función narrativa, sino que tiene una función más bien introspectiva, de meternos en la interioridad del personaje, en lo que se pregunta el personaje, por lo tanto tiene un cierto aire filosófico. Luego también la importancia de la naturaleza y de cómo la cámara de Malick a veces se para a mirar aspectos de la naturaleza que no tienen que ver con la narración de la película.
Y luego esos personajes que están en camino, que están haciendo un viaje, en este caso no saben muy bien ni hacia dónde van, ¿no? Pero el tema de personajes en un viaje, en una búsqueda, pues ya anticipa cosas que van a venir después. Y sí, es una película también muy de su época, muy de lo que se llama el New Hollywood, de los años finales de los 60, años 70, que tiene, creo, una huella clara de Bonnie and Clyde, de Arthur Penn, que es de unos años antes, y que el propio Arthur Penn aparece mencionado en los créditos de la película, o sea que ahí hubo una colaboración con Malick. Sí. Esto puedo destacar, más o menos. Mientras me preparaba un poco la película To the Wonder, porque era una de las que te quería preguntar, porque siempre me había llamado la atención, pues la tuve que ver con muchas pausas. Entonces tuve la oportunidad de fijarme en muchos detalles, porque la veía con los niños, pero veía alguna escena que no veía conveniente y la cambiaba. Entonces he tenido la oportunidad de ir disfrutándola casi como si fuese una miniserie de pocos minutos, ¿no? Y entonces una de las cosas que más me llamó la atención fue la idea de que apareciera en la historia un sacerdote confundido que poco a poco va recuperando su fe, sobre todo cuando se preocupa por los demás. Lo que también me chirrió, y tengo que decirlo, que fuese precisamente Javier Bardem el que diese vida a ese personaje, porque sabemos que aquí en España pues a uno le cae muy bien y a otros no nos caen tan simpáticos, independientemente que igual no se parecen a un sacerdote, ¿no? Sí, independientemente de que Javier Bardem en algunas actuaciones pues está realmente bien. Sí. A mí me parece que en To the Wonder Javier Bardem hace un papel increíble. Yo recuerdo bien la primera vez que vi la película, que la vi en mi casa, estaba yo solo, y me dejó, en general, toda la película me dejó bastante impactado, porque creo que si te dejas llevar por la película es muy evocadora y sugiere muchas cosas y con mucha fuerza. Y el personaje de Javier Bardem y la historia, ¿no?, del padre Quintana, que se llama, es muy muy interesante, porque es un sacerdote que está pasando por un periodo de oscuridad interior. Yo creo que no sería tanto alguien que pierde la fe, no creo que vaya de eso el conflicto, sino alguien que está pasando por un periodo de oscuridad interior en el que no siente a Dios, ¿no? Ha perdido el sentimiento de la cercanía de Dios, sabe que, o sea, tiene fe en un sentido más racional, pero no tiene ese sentimiento o esa sensación, y entonces está en oscuridad, ¿no? Y como tú has dicho, hacia el final de la película se produce un descubrimiento, y es que él ve que Dios está presente en las personas de su alrededor. Él le trasladan, desde el pueblo en el que está, le trasladan a otro lugar, parece que es como una residencia de ancianos y de enfermos, y cuidando a esas personas ve de modo más claro eso, ¿no? Que Cristo, como él dice, está pues a mi izquierda, a mi derecha, delante de mí, detrás de mí, y es un momento muy Malick, ¿no? El momento en el que él lo descubre es un momento muy propio del cine de Malick. Sí. En cuanto al final de To the Wonder, esa pequeña luz que se enciende en el último fotograma, yo por lo menos la entiendo como una luz de la resurrección, una luz de esperanza ante la adversidad. Estoy bien encaminado, porque yo esa escena la vi varias veces, porque no la llegaba a entender. Sí, es muy curioso. Te refieres a la luz sobre el rostro de ella, ¿no? Sí. Al final del todo. Sí, tampoco creo que la película quiera como significar una sola cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, hay un tema que yo últimamente le estoy dando vueltas, y es el tema de la importancia de los rostros en el cine de Malick, ¿no? Como también, si nos fijamos en el rostro de los protagonistas, hay una evolución, y al final muchos de esos protagonistas vemos que su cambio interior se refleja también en el rostro, como el rostro, ¿no? Pues es el espejo del alma, como se suele decir. Y en el caso de de Marina, ¿no?, el personaje que interpreta Olga Kurilenko, sí, pues hay un destello al final sobre su cara que yo no sé si es tanto como la resurrección, pero sí que tiene que ver con
con una luz que uno recibe, ¿no? y que sorprende, porque es verdad también que ella se da la vuelta y se sorprende por esa luz, ¿no? Como que la encuentra de repente. Sí. Es una, no sé, es una idea que es una imagen que se puede profundizar en ella, pero que sí, parece que es una luz que no proviene de algo como fácil de explicar, ¿no? Algo como natural, ¿no? Sino que es una luz que viene de repente y que le sorprende. Sí. Bueno, a partir del Árbol de la Vida hay que decir que el cine de Terrence Malick cambió. Me ha llamado la atención una anécdota que cuenta en la que se dice que se construyeron varias casas para aprovechar al máximo la luz. Y hay una cosa que a mí por lo menos me chocó, que es que cuando yo fui a ver esta película, es verdad que me parece muy buena, pero creo que es una película difícil de ver, y además creo recordar que incluso personas mayores que están más abiertas a los temas de fe, cuando se acercaron a esta película, yo la vi salirse del cine. Entonces yo querría que tú me explicases qué ves tú en esa película, y sobre todo hay una escena que es la de los dinosaurios que a todo el mundo de alguna manera le hace decir esto que viene como diciendo que no viene a cuento de demasiado esta escena. No sé, me gustaría tu valoración. Pues, a ver, es verdad que en la historia del cine, sobre todo a partir de los años, no sé, 40, 50, hay como un género cinematográfico que es el cine religioso, ¿no? El cine que, pues en España, por ejemplo, ponen mucho en Semana Santa. Y quizá cuando alguien piensa que va a haber una película religiosa, digamos, piensa que va a haber algo de ese estilo, ¿no? O sea, una película convencional, con una narrativa convencional, pero que aborda situaciones religiosas, personajes religiosos, tal. En ese sentido, El Árbol de la Vida tiene poco que ver con ese género. Sí. Pero, o sea, no es una película en este sentido de género religioso, pero sí es una película que consigue crear un lenguaje que es un lenguaje peculiar, porque no hay una narración convencional, tampoco hay un uso del montaje convencional, sino que es un montaje muy roto, muy fragmentado, como consigue hacer un lenguaje que es capaz de evocar en el lenguaje del cine preguntas o sentimientos que tienen que ver con la religión o con el ser creyente, con lo que implica. Entonces me preguntabas por la escena de los dinosaurios. La película tiene como digamos dos enfoques, ¿no? Un enfoque micro y uno macro, ¿no? El micro es la familia, la familia O'Brien, que vive en un pueblo, en una pequeña ciudad en Texas, ¿no? En Waco. Pero luego también hay un enfoque macro que ocupa como el primer tercio de la película, más o menos, que es el origen del universo. Y la película se detiene bastante en toda esa parte del origen. Primero el Big Bang, el origen de las estrellas, de los planetas, luego el origen de la vida. Entonces, en ese momento es cuando vemos a unos dinosaurios. Y es la escena de los dinosaurios, que creo que te refieres a esa, es cuando hay un dinosaurio herido y aparece otro que está a punto de matarlo, parece, ¿no? Porque intenta aplastar la cabeza con la garra, pero en lugar de hacer eso, pone la garra sobre la cabeza y como que hace una especie de caricia y se marcha. Entonces, en ese momento, por el uso que hay de la música, por el uso que hay de la cámara, porque justo después se enfoca a un río, ¿no? Y por lo que se dice en la voz en off, parece que haya ocurrido algo y que es algo importante para la película. Mi interpretación es que si vemos la película en conjunto, efectivamente ahí ha ocurrido algo. Y es que por algo inexplicable, misterioso, un dinosaurio no ha matado al otro, sino que, digamos, como se ha compadecido de él.
ha tenido compasión, lo ha perdonado, ¿no? Se ha compadecido y ha dejado que siga viviendo. Y el gesto con el que expresa eso es con la garra, ¿no? Con la mano, haciendo una especie de caricia. Ese gesto lo vemos luego varias veces a lo largo de la película, sobre todo hacia el final, cuando Jack le pide perdón a su hermano por haberle disparado en la mano. El hermano le perdona haciendo ese gesto, le perdona poniéndole la mano sobre la cabeza. Y más tarde, cuando la familia se reencuentra en ese lugar misterioso que es una playa, sí, el Jack y su padre están juntos, que bueno, se ve que han tenido una relación difícil en su vida, y uno pone la mano sobre el hombro del otro y al revés también, ¿no? Entonces ese gesto me parece es un gesto como de perdón, pero es un perdón que no tiene una explicación solamente humana, sino que responde a que ahí hay una fuerza que no es solo humana, que está actuando, que sería la gracia, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, sería como la gracia irrumpe en la naturaleza, y en ese primer momento es el de los dinosaurios, ¿no? Sí, sí. Cuando hay una corriente misteriosa, la gracia que irrumpe y hace que uno no mate al otro. Bueno, la verdad que esa interpretación tan profunda no había sido yo capaz de verla. Por otra parte, hay una producción que siempre me han recomendado, pero esta sí no he tenido la oportunidad de verla, que es Night of Cups, en la que aparece Christian Bale, Natalie Portman y Cate Blanchett. No sé si nos puedes dar un par de pinceladas de la película. Sí, pues Night of Cups es una película que se estrenó, en 2015 en el Festival de Berlín, si no me equivoco, que en España no se ha estrenado hasta hace unos meses, hasta creo que fue en septiembre de 2020, además fue una cosa muy pequeñita, muy testimonial. Entonces Night of Cups es una película muy parecida a la que va después de ella, que se llama Song to Song, y en concreto esta cuenta la historia de un guionista de Hollywood, en el fondo un hombre del mundo de Hollywood que se llama Rick, y que como ha perdido, digamos, como el sentido de su vida, está vacío, no hay nada que le llene, y es como él intenta llenar ese vacío, y tiene relaciones con varias mujeres, algunas de ellas le ayudan a encontrar un poco el camino, otras no, otras todo lo contrario, y luego él se sumerge en el mundo, como el mundo oculto de Hollywood, ¿no? Toda la parte de las fiestas, sí, de la fama, pero en un sentido como más oscuro, ¿no? Sí. Sí, más onírico, un ambiente más onírico, y es como él intenta reencontrar su camino. La película empieza con unas palabras que dan un poco la pista, me parece, que la película empieza citando un libro que se titula El progreso del peregrino, que es un libro protestante muy conocido, que habla de un hombre que sale de su ciudad, que se llama la ciudad de la destrucción, y emprende un camino hacia otra ciudad, ¿no? Hacia la ciudad celestial. Bueno, es un libro evidentemente muy metafórico, y pues la película de Night of Cups empieza citando el comienzo de este libro. Por tanto, se nos presenta al protagonista como una especie de peregrino que está intentando encontrar el camino a casa. Sí, puede entenderse como la cantidad de matrimonios que ha tenido Terrence Malick, porque si se considera católico tantos matrimonios y tantas nulidades es un poco raro. Sí. Entonces no sé si a mí, por lo que me has contado del argumento, me ha ido recordando a las vidas por las que ha pasado Terrence Malick. No sé si coincides conmigo. A ver, es verdad que algunas personas han hecho como una lectura muy biográfica de las últimas películas, ¿no? El árbol de la vida, To the Wonder, Night of Cups, y creo que en parte esa lectura creo que es acertada, en parte. Por ejemplo, en España hay otro gran experto en Malick, que es Alberto Fijo, sí, y que él hace mucho, yo le he visto en varias ocasiones hacer esta lectura. No sé hasta qué punto, ¿no? Tampoco, es que también Malick no ha concedido entrevistas apenas, ¿no? Y nunca ha hecho estas relaciones con su vida.
Pero sí, se podría hacer una relación. Hombre, Rick es un hombre del mundo de Hollywood que pasa... Es que en el caso de Knight of Cups ni siquiera son matrimonios, son relaciones como súper fugaces. Sí. Quizá podría haber más relación en To The Wonder, donde sí que hay un matrimonio previo y luego hay otro matrimonio o un intento de matrimonio. En el caso de ella, del personaje de Marina... Sí. Y en el caso de él, que primero está con ella y luego está con otra mujer. Y luego, en cuanto a lo que has dicho un poco de refilón de que Malik es católico, bueno, Malik no ha hablado de esto ni de nada en general, sí. pero yo no creo que él sea católico. Sí, sí que pienso que es cristiano, sí. Pero no creo que sea católico. El árbol de la vida, que es una película que parece que se inspira mucho en su infancia. Ahí vemos una familia que parecen cristianos, incluso parecen católicos. Sí. No son católicos, son como la rama anglicana en Estados Unidos, que se llama la Iglesia Episcopal. Sí, que es muy parecida. Cogió mucho del catolicismo, sí, porque para evitar conflictos, para que la parte católica inglesa se sintiese un poco acogida por que fuese como una especie de anglicano católico. Sí, eso es. Dentro de los anglicanos hay una tendencia como muy católica, muy procatólica, digamos. Sí. Y en Estados Unidos pasa igual. Entonces, sí, es lo que vemos ahí en la película. Bueno, por último, a mi juicio, la joya de la corona de sí. Malik, para mi gusto ha sido La vida oculta, porque en ella se habla de un austriaco que se enfrentó desde la fe, sí. Y que no sé si está en proceso de beatificación. Por eso también te decía lo de cine católico, porque es raro que alguien se centre en la vida de este señor, que también a mí me ha gustado mucho porque habla de la soledad compartida, habla del amor de ágape, que es amor de sacrificio, y además tiene mucho que ver con tu trabajo, porque la portada del libro precisamente tiene un fotograma de La vida oculta. Sí. Pues sí, hombre, a ver, el fotograma es una estrategia comercial, porque es verdad que cuando salió este libro era la misma semana, fue una coincidencia muy buena, fue la misma semana en la que se estrenó Vida oculta, que fue el comienzos de febrero de 2020. Sí. Entonces, la película de Vida oculta es muy interesante. Quizá, no lo sé, quizá cuando pasen los años, yo creo que la película por lo menos hasta ahora, ¿no? La película que se recordará como más de Malik, creo que será El árbol de la vida en cualquier caso. Sí. Pero Vida oculta sí que es una película muy interesante, que se distancia un poco de algunos temas y algunos escenarios propios del cine de Malik, porque de repente nos vamos a Europa. Nos vamos a una película con actores de habla alemana, aunque está esta estrategia de hacerla en inglés, mitad alemán. Y Malik coge un hecho real, ¿no? Una persona real que sí que está beatificado por la Iglesia Católica, Franz Jägerstätter. Le beatificaron, si no recuerdo mal, creo que en 2007. Y cuando su mujer todavía vivía, o en 2009, pero bueno, cuando su mujer todavía vivía, que es algo impactante. Y entonces Malik cuenta esta historia de modo bastante fiel a lo que fue, porque las cartas y los diarios de Franz Jägerstätter sí que están publicados. Y es una película muy interesante, pues sí, porque toca muchos temas muy humanos de la soledad compartida, como has dicho, como cuando ya Franz está en la cárcel y su mujer está en el pueblo y le arrinconan y le humillan a la mujer. Sí, hay una conexión como muy íntima entre él y ella, y que tiene que ver también con esa unión a través de la oración que tienen los dos. Y es una película donde el paisaje, algo muy de Malik, tiene mucha importancia. Las montañas, la referencia a las montañas aparece muchísimas veces a lo largo de la película, tanto visualmente como con las palabras de los personajes. La última frase de la película
no sé si lo recuerdas, es la mujer que hace una pequeña reflexión y termina diciendo: Franz, te encontraré allí en las montañas. Y ahí la montaña claramente tiene un significado muy bíblico, porque la montaña en la Biblia siempre es el lugar del encuentro, el lugar al que se sube para encontrarme con Dios, normalmente en la Biblia, pero también en general el lugar del encuentro definitivo. Y por eso, bueno, es muy interesante esta referencia a las montañas. Y luego creo que Vida Oculta, esto, bueno, ya lo ha dicho mucha gente, también lo ha dicho Alberto Fijo. Vida Oculta es una película que la podemos ver como una pasión, como un relato de la pasión, porque los pasos que va dando el personaje de Franz, el protagonista, se asemejan mucho a los pasos como a los hitos que marcan la pasión de Cristo. Y Malick, que sabe mucho de música y que utiliza músicas muy bien seleccionadas, aparte de la partitura original de la película, Malick utiliza mucha música religiosa y mucha música que alude a la pasión. Cuando él se despide de su mujer en la estación de tren y él se va al campamento militar sabiendo que lo van a apresar, que lo van a encarcelar, lo que oímos ahí es el comienzo de la Pasión según San Mateo, de Bach. Y hay otros casos en la película. Por tanto, Malick también nos está ayudando a entender la película a través de la música. Sí. Bueno, Pablo Alzora Cerero, nos ha encantado tu libro El cine de Terrence Malick, y nos quedamos, si te parece, con dos pequeñas frases. Una frase que es la que dice ella justo antes de lo que tú has comentado, que dice: te amo, hagas lo que hagas, pasa lo que pase, yo estoy contigo siempre. Y luego también una frase que haces tú referencia de Michael Chion, que estudia a este autor en la película La delgada línea roja, que dice: aquellos que están más unidos son aquellos que discrepan más, pero que pueden hablar de ello. Que la verdad que son dos frases que nos han encantado y que están en la misma página las dos. Así que te damos las gracias por este gran libro. Muchas gracias a ti, Víctor.